Saludos a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Bienvenidos a esta nueva ventana que les abrimos a través de nuestras citas con los encuentros digitales. En esta ocasión espero y deseo que muy especial, porque ojalá esta reunión, esta cita de hoy nos sirva para aproximarnos a la que yo creo que es una de las mejores adopciones que ha podido hacer la ciudad de Albacete de alguien. Nos vamos a detener en una persona entrañable que ha sido en sí, si hubiera que escoger una palabra, yo me quedaría con ejemplar en todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, que ha sido muchísimo y de lo que vamos a hablar. Hoy nos acompaña aquí uno de los protagonistas de los que serán los próximos 10º premios solidarios de esta Casa de la Cerca. Ya les contábamos hace aproximadamente un mes que se había elegido a quienes iban a ser los premiados en esa gala que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, y cuando se reunía el jurado el 13 de abril para decidir quiénes iban a ser esos galardonados, era el nombre de nuestro protagonista el que salía a la mesa y el que por unanimidad hacía que se decretase uno de los premios para su persona. Y aquí le tenemos hoy para hablar de esa trayectoria y de lo que ha supuesto también para él este reconocimiento, que nunca está de más que la gente que te quiere te reconozca lo que has hecho a lo largo de tu vida. Miguel Muñoz Egea está aquí con nosotros y para mí es un placer darle la bienvenida y sobre todo las gracias por haber querido visitar esta Casa de la Cerca. ¿Cómo ha estado, Miguel? Muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo se toma usted esa noticia de que de buenas a primeras llega el grupo de comunicación La Cerca y le da un premio solidario para el próximo mes de noviembre, que ha habido un grupo de amigos ahí que se han acordado de usted y que han querido homenajearle de esta forma tan bonita? ¿Qué sintió cuando se enteró? Pues primero sorpresa, porque la verdad es que no me esperaba una cosa así. Pero luego, pues conforme he ido enterándome, me parece casi normal, porque toda la gente que había allí son amigos míos, y por lo tanto tienen mérito de la amistad, quizás más que el mérito de que yo sea alguien importante. Bueno, eso habrá que ir discutiéndolo, Miguel, Bueno, porque la gente no elige así, por así, y además, como usted dice, esas personas tenían unos criterios que además quiero aprovechar para invitar a todos los que nos puedan estar viendo a recordar. Vamos a escuchar, si quiere, ese momento en el que hablaba de usted precisamente Rafael López Cabezuelo, otro socialista de aquí de la ciudad, y también quien propuso su nombre para ese premio, que es el actual concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, Alberto Reina. Esto decía en ese día de usted, vamos a escucharlo. Miguel Muñoz es, como diría Machado, un hombre en el mejor sentido de la palabra bueno. Esta sería la razón fundamental. Se le ha dado porque es un hombre bueno. Además es un ejemplo y un modelo de lo que todos querríamos ser en este mundo, ¿no? Miguel ha trabajado en muchas facetas, ha sido concejal en el ayuntamiento, dicen que ha sido el mejor concejal de Hacienda que ha habido en el ayuntamiento. Yo le conozco hace muchos años. Como saben ustedes, Miguel ha sido presidente de la Hermandad Donante de Sangre, ha sido presidente de Asprona, ha sido, eso no lo sabrán, sobre todo los jóvenes, presidente de una gestora que se hizo en UGT en el año 79 y ha sido un hombre conciliador en todos los sentidos y un hombre siempre dispuesto a dar su vida como la ha dado por los demás. Ya digo, algo que es pues mucho de agradecer, y para imitarle, aunque es difícil imitar a Miguel Muñoz, y esta ha sido la razón que han expuesto para concederle este reconocimiento, del que yo me alegro muchísimo, claro. La propuesta efectivamente la he hecho yo. Creo que es de justicia porque Miguel Muñoz es un gran hombre. Miguel Muñoz, yo lo conocí, la primera vez que lo conocí con 18 años, cuando me hice donante de sangre. Ya era presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, donde dedicaba su vida. Posteriormente lo conocí como presidente de Asprona, ya expresidente de Asprona cuando yo entré. No he visto a nadie que sea capaz de defender a Asprona como la defendió Miguel, incluso dejando atrás posicionamientos políticos suyos con el gobierno regional entonces, porque Asprona estaba por encima de todo el mundo. Esa era la frase de Miguel. Y
algo que dice mucho de una persona como Miguel, que era concejal de Hacienda a tiempo parcial, por la mañana trabajaba en el banco y por la tarde, a las 3 de la tarde, se iba al ayuntamiento y estaba hasta las 10 de la noche llevando la concejalía, que ahora llevo yo. Cuando pasan los años y todavía el personal municipal te recuerdan y todavía te dicen que es el mejor concejal de Hacienda que ha existido en el Ayuntamiento de Albacete, para mí poder llegar cerquita de Miguel me parece un orgullo y una satisfacción, y por eso creo que es una de las personas que en tanto a solidaridad, a saber hacer y a trabajo bien hecho, creo que debe estar reconocido en ello. Colin. Ahí teníamos esas palabras, así que merecido sí que es, don Miguel. Eso lo dicen amigos. Me llamaba la atención en ese marco que ahí se creó, en esa atmósfera. Primero que hablasen así de usted, igual de bien, tanto alguien con afinidad más política, alguien que ha compartido con usted pues esos ideales socialistas, como alguien que está completamente en el lado opuesto y que ahora mismo es el actual concejal. Qué bonito es eso, ¿no? Que tanto unos como otros, pues ante una evidencia así, pues reconozcan lo que es, ¿no? Sí. Es complicado hoy día. Conforme está hoy día la política, que un concejal del Partido Popular alabe a uno del Partido Socialista, pues la verdad que no es demasiado... ¿Te ha hecho eso más ilusión, si cabe? Sí, me hace más ilusión. Hombre, lo que pasa es que Alberto lo conozco porque fue gerente de Asprona, y entonces, pues, bueno, yo conocí a toda su familia, se parece mucho a su padre era una persona encantadora, muy amigo mío, y su madre también. Y por lo tanto lo conozco mucho, pero vamos, que sea del Partido Popular y que ocupe la misma concejalía que ocupé yo, incluso Hacienda y personal. Él ahora le han añadido también asuntos taurinos, que está arreglado. Lo que pasa es que Alberto tiene una capacidad de trabajo enorme y yo creo que ahora lo está haciendo bastante bien. Usted lo decía hace un momento, conforme está ahora la política, qué complicado que pase esto. Además, en estos tiempos en los que todo el mundo está más acostumbrado a algo tan feo como estar buscando más el fallo de la persona, que todo lo que haya podido o pueda hacer bien, siempre buscando dónde hierra para darle quizá más protagonismo a eso que a lo muchísimo bueno que haya podido hacer, aunque sea mucho más. No son tiempos de reconocimientos, ¿no? Ahora mismo. No, ni mucho menos, todo lo contrario. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el desprestigio tan enorme que tiene la clase política se manifiesta en las encuestas muy palpablemente. Yo creo que una de las causas es esa. No se puede estar a la greña con el contrario si la propuesta que ha hecho es interesante y conveniente para los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es que alabarlo si la propuesta es buena. Y tenerle envidia y mejorarlo, pero políticamente. Pero no estar a la greña siempre acusándose de cosas, esperando a ver bien dónde está el fallo. Hay políticos que se lo merecen, desde luego, también, para que no vamos a engañar. Pero yo creo que lo cotidiano debería de ser lo contrario. No digo yo que se vayan a tomar chatos juntos, pero por lo menos un respeto y a la acción política que estuviera coordinada en beneficio de los ciudadanos. Decía Alberto en esas imágenes que se da la circunstancia de que, como usted acaba de recordar, él ahora mismo es concejal del área en la que en su día estuvo usted, y que en el ayuntamiento el personal que trabaja en esa sección todavía le siguen recordando y le dicen además que usted, don Miguel Muñoz, fue el mejor concejal de Hacienda que ha habido hasta ahora en el consistorio. Escuchar eso, ¿qué le produce a usted? Que la gente que haya trabajado con usted codo con codo durante 8 años, ahora hablaremos de esa época, le sigan recordando y sigan diciendo que usted fue el mejor concejal de Hacienda que ha habido, ¿qué le supone a usted? A mí me agrada mucho, pero además por ello. Yo es que a los funcionarios les tenía un respeto absoluto, porque yo cuando entré en el ayuntamiento no tenía ni idea de cómo funcionaba un ayuntamiento, y los propios funcionarios fueron los que me fueron enseñando. Yo cuando ya tenía que tomar la decisión la tomaba, lógicamente, pero les hacía bastante caso, porque ellos son los que al final tenían que sacarte las castañas del fuego. Y no lo hizo mal cuando le recuerdan de esa forma, con tanto cariño. Bueno, eso ya, yo intenté hacerlo lo mejor posible. O sea, que ese respeto que usted les tenía,
fue captado por la otra parte y sí, ahora se lo siguen profesando. No lo ha dicho Alberto, me decían roñica porque yo, porque en el verano a las 4 de la tarde decía que apagaran las luces y porque trataba de utilizar los lapiceros todo lo posible para gastar lo menos posible, aunque era el chocolate del loro, pero eso me creó la fama de que era algo roñica. ¿Y qué va? Yo roñica no soy, desde luego. Fama de roñoso, pero lo que hacía y lo que ahí sentó un ejemplo, que había que gestionar. Sí, había que gestionar además un dinero que es de la gente. Y era dinero público, y el dinero público era sagrado. Hasta en las negociaciones con los sindicatos allí entonces, eso lo teníamos en cuenta. Y tengo que decir que los propios funcionarios también lo tenían en cuenta. Cuando hablábamos de dinero público, hasta nos serenábamos todos y las decisiones que tomábamos siempre eran las más convenientes para respetar esas circunstancias. Se ha perdido también un poco en el día a día, en la gestión, esa conciencia de que se está empleando un dinero que es de todos y de que a veces hay que ser más cuidadoso. Sí, yo creo que eso a veces se olvida y eso no se debe de olvidar. Porque eso es fundamental para una gestión política. El dinero público es sagrado, es de todos los ciudadanos y nadie tiene más derecho que otro a utilizarlo inadecuadamente. Así que yo creo que eso sí que lo tuve en cuenta yo en el ayuntamiento, pero con mucho, ¿eh? A veces tenía discusiones hasta con mis propios compañeros de partido por esa circunstancia, porque hacían propuestas a lo mejor que yo no veía conveniente y al final se convencían. Qué importante además eso de ser ejemplares, porque se está en sitios de responsabilidad que son un referente para el resto de la gente. Entonces, si no se es ejemplar ahí, pues pasa lo que quizás está pasando ahora mismo, ¿no? Sí, se pierde el respeto en la clase política. Perderse el respeto es lo último, en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en ese. Cuando se estaba, es que allí están nuestros representantes y tienen yo con mis vecinos no estoy a la greña permanentemente. Así que a lo mejor puedo discutir con algunos momentos determinados, pero no siempre. Pues allí deberían tener en cuenta también esa circunstancia. Don Miguel, yo decía al empezar este espacio que usted era una de las mejores adopciones que hemos podido hacer en Albacete. Y digo adopciones porque usted no nació aquí, nació en Ceejín, es murciano. Sí. Y llegó con 18 años, me decía, aquí a la ciudad. ¿Cómo ha sido para usted su vida aquí en Albacete? Mi vida transcurrió aquí. Cuando vine aquí con 18 años, y entonces un chaval de 18 años, yo creo que teníamos menos conocimientos de los que tienen ahora. Aún estábamos más imberbes. Y yo lo he aprendido todo de aquí de Albacete. Y además yo me considero de Albacete ya, lógicamente. Solamente porque tengo 5 hijos y mi mujer que son de aquí. Sino porque yo, en reuniones que hacíamos fuera de aquí de Albacete, cuando decían los de Albacete era yo el primero que salía diciendo. Así que eso yo lo tengo ya muy, muy marcado. Usted a lo largo de todos estos años ha ido dedicándose, además con muchísima constancia y plenamente, a actividades que así a priori uno puede ver y son muy diversas entre sí. Desde que usted llegó y empezó a trabajar en la central contable aquí en Albacete, junto a esos 350 compañeros de los que ahora hablaremos, porque creo que tienen también un simbolismo muy importante en lo que ha sido su devenir personal, pues usted ha ido teniendo ante sí diferentes retos profesionales. Desde ese, pues estuvo involucrado con la Unión General de Trabajadores, estando justo también a su frente en 2 etapas. De ahí pasó al ayuntamiento, estuvo 2 mandatos con José Jerez como alcalde, 8 años. Después en la Hermandad de Donantes de Sangre, en Asprona, otros 2 mandatos, otros 8 años fantásticos. Cosas que a priori pueden parecer muy diferentes entre sí, pero a mí me da la sensación, y después de lo que he tenido oportunidad de leer y de escuchar sobre usted, que todo eso lo ha conjugado con algo en común que usted le ha puesto y que es el querer hacer el bien a los demás allá donde tuviese que estar usted, allá donde fuese su acción en ese momento, tanto desde el sindicato como desde el ayuntamiento, como desde Asprona, como desde la propia hermandad. Siempre su nexo de unión entre todo lo que ha ido haciendo a lo largo de su vida ha podido ser la voluntad de querer hacer cosas por la gente. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental.
Yo, es que además no podía remediarlo. Es decir, yo soy así, no tengo ningún mérito, porque es que a mí no me ha costado ningún trabajo hacer todas esas cosas. En la central contable me enseñaron mis propios compañeros la solidaridad. Teníamos que ser solidarios porque pasamos momentos muy difíciles laboralmente. Teníamos un director que el hombre pues quería demasiado el banco y entonces intentaba chucharnos y tuvimos que defendernos pues solidarizándonos unos con otros. Y entonces formamos un sindicato clandestino que nos llevó a tener relación con todo el banco durante toda España. Hicimos incluso una revista, Ciclostil. En fin, hicimos un movimiento sindical clandestino. Además, en unos tiempos muy complicados. Con tiempos complicados. En plena dictadura. Claro, en plena dictadura teníamos un grupo tan potente que llegaron a temernos un poco. Los empleados de la central contable, pues teníamos en la policía y todo eso mucha gente que estaba siempre detrás de nosotros en aquellos tiempos y nos jugábamos el bigote con cualquier tipo de ese tipo. Es decir, en aquellos tiempos era difícil actuar así. Pero eso me llevó a la conclusión de que a la gente había que estar con la gente y había que solidarizarse con los problemas que tenía la gente. La hermandad de los donantes de sangre, ¿cómo surgió? Pues surgió de un compañero ¿también de allí? De la central contable. Tuvo un accidente que perdió el bazo, necesitó mucha sangre y ¿qué hicieron en el hospital? Llamar a alguno que conocían de aquí, oye, como ahí sois muchos, a ver si venís por aquí. Entonces empezamos y aquello fue el germen de la hermandad, porque ya empezamos a ir por allí todo, y ya teníamos allí un listado en lo cual hasta el director colaboraba. Nos llamaba el director del hospital, oye, que necesitamos cero negativo, y allí que se presentaban 20 ceros negativos. Necesitamos A positivos, allí que se presentaban 20 o 30 o los que hicieran falta A positivos. Eso dijimos, esto así no funciona, esto hay que organizarlo de alguna manera, y entonces creamos la hermandad de donantes de sangre. Y ese fue el por qué nació. Asprona fue de otra manera. Asprona ya la había creado Eloy Camino. Sí, entonces, pero también tuvieron ahí todos. Pero también teníamos alguna relación porque había un compañero allí. Exacto, que tenía un hermano. Porque todos se hicieron socios, claro, y con una respuesta además muy claro, bonita y muy había un compañero allí que tenía un hermano con discapacidad y entonces él nos hizo a casi todos socios de Asprona. Cuando yo empecé a tener relación con Eloy Camino, pues él estuvo intentando ficharme, pero yo estaba tan liado sindicalmente que le dije, Eloy, espera que ahora estoy haciendo otras cosas. Pero al poco tiempo ya me enrolé en el año 66 y ya al nacer mi chiquillo en el año 69 con una discapacidad importante, pues ya aún me enrolé un poco mejor. Y Don así, Miguel, ¿cómo fue para usted ese momento, el nacimiento de su hijo con esa dificultad? ¿Qué le supuso para usted llevar ya un tiempo pues trabajando activamente y conociendo yo creo que me sirvió, sí, me ayudó mucho, porque ya conocía, en Asprona teníamos un grupo de padres que cuando nacía algún chiquillo o alguna chiquilla con discapacidad, visitábamos a la familia, ese grupo de padres, y pues si les ayudábamos en esos momentos tan difíciles, pues conmigo no hizo falta porque yo estaba ya mentalizado en ese sentido. Lo único que me costó, pues bueno, por recorridos médicos. Estuvimos en Valencia, en Murcia, en Castellón, en fin, aquí hay infinidad de médicos viéndolo al principio, creyendo que la cosa puede tener solución, hasta que ya, pues, cuando ya te dicen que la cosa no puede ser demasiado bien, pues aquello me hizo pasar una época un poco fastidiado. Pero bueno, estaba mentalizado y yo creo que a mi hijo lo estamos viendo. La prueba es que de los 5 que tengo, el único que estoy siempre con es con él. Así que en ese aspecto casi me sirve de compañía. Esa experiencia que tuvo toda la familia con ese momento en torno a su hijo, ¿qué ha supuesto para usted a la hora de darse cuenta de lo que necesitaba también ese colectivo? Sí. Y de a la hora de usted volcarse cuando fue, por ejemplo, presidente de Asprona durante 8 años, tener muy claro hacia dónde había que caminar, sí, porque usted desde dentro sabía cuáles eran las necesidades. Sí. ¿Cómo le sirvió de orientación eso? Mi idea era que cuando murieran los padres, los hijos tuvieran. ¿Perdón? No se preocupe, Miguel. Además, este tema es bonito
duro, muy duro, pero es bonito y además está muy de actualidad porque leyendo la entrevista que tenían oportunidad de hacerle compañeros de la tribuna hace un par de años, usted hablaba de esto, de que su preocupación y la de todos los padres, evidentemente, que se encuentran en situaciones como esa, pues es esa preocupación de qué va a pasar cuando ustedes ya no estén. Y a mí me satisface, ojalá esto luego llevado a la realidad sea así, me satisface que ahora mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se esté dando un paso muy bonito en este sentido, y es que hay una ley que parece que ya va a salir adelante porque hoy se han aprobado las enmiendas, sí. 31 enmiendas que han sido aprobadas, está en trámite parlamentario y evidentemente tiene que salir adelante porque es de justicia, y es una ley pues que va a dar protección precisamente a esas personas que van a necesitar pues una atención especial cuando su entorno, cuando sus familiares, su gente querida pues falte, y será la administración pública quien velará absolutamente por todas y cada una de las necesidades. Al hilo de esto, pues uno siente pues cierta tranquilidad porque hay gente que ha luchado muchísimo como usted porque esto tenga una respuesta real, sí, que tranquilice a las familias, y no sé si de alguna forma viene a ayudar un poco a dar esa calma a nivel del entorno. ¿Usted siente que se está haciendo ya algo en ese sentido? Yo te decía que mi idea, cuando fui presidente de Asprona, desde antes, pero ya cuando fui presidente, aquí no había más remedio que tener residencias donde cuando trataran los padres, los hijos no se quedaran desamparados, porque es que teníamos casos concretos de que se llamaban. Lo mismo que, bueno, cuando yo estaba ya en Asprona, aún había en pueblos de la provincia donde tenían a chiquillos, nos enteramos que habían tenido a chiquillos 15 años metidos en una habitación aislados por completo y no habían salido. Eso era intolerable y bueno, aquello tenía que desaparecer. Ya por fin la ley esta que se está promulgando, que yo espero que salga y en buena forma puede paliar un poco esa situación. Y el cambio de mentalidad que se ha producido, don Miguel, entre todos, porque es verdad que esas situaciones de las que usted habla estaban sucediendo y no hace tanto tiempo de eso. Sí. Y gracias al esfuerzo de mucha gente y sobre todo al buen hacer de entidades como Asprona, todo eso ha salido a la luz y se ha demostrado que además son ellos mismos los que son la luz, porque son personas absolutamente maravillosas. Nosotros cada vez que vamos allí disfrutamos y yo me vengo con el corazón así de grande cada vez que tengo oportunidad de ir hasta allí y de verdad que se ha producido ese cambio en la sociedad que yo creo que era necesario. Yo fíjate, al poco tiempo de ser presidente, Asprona hacía una acuestación, como hacen muchas asociaciones, y yo entiendo que económicamente pueda venirles bien, pero el último año que le hicimos, pues yo estuve recorriendo las mesas allí y vi a una señora que con muy buena voluntad llevaba un bote con la hucha y decía una limona para los subnormales. Y yo cuando vi aquello dije, yo no tolero más que esto se diga en una acuestación de Asprona. Y al año siguiente no hicimos ya acuestación ni ya se ha vuelto a hacer. Los medios para que Asprona se desenvuelva no pueden venir por la caridad del público, por los chiquillos, los tonticos. Es una cuestión de derechos. Ese tiene una cuestión de derechos. Y de igualdad absoluta. En este sentido, ¿cómo ha vivido usted los momentos complicados que también ha habido en Asprona? Porque bien es cierto que hubo sobre todo tiempos en los que todo funcionaba mucho a nivel de subvenciones que no quedaban muy claras tampoco sobre el papel. También uno de esos empeños fue que esas subvenciones se convirtiesen en convenios, negro sobre blanco, todo bien escrito. Tengo que agradecérselo a Antonio Pina, que para mí ha sido el mejor consejero de Bienestar Social que ha tenido la Junta de Comunidades. Cuando yo le dije que eso de las subvenciones no estaba bien, que yo no, aquí sí no se puede funcionar a base de subvenciones, pero aquí hay que establecer conciertos. Yo firmo contigo un concierto de que voy a cumplir unas condiciones y yo voy a poner otras. Y entonces aquello se hizo. Tengo que agradecérselo porque él facilitó bastante la cosa y desde entonces Asprona tiene conciertos, no tiene subvención, alguna subvención, pero bueno, ya eso no es importante. Don Miguel, de todas las cosas que usted ha ido haciendo a lo largo de su vida, ¿hay alguna que le haya llenado
especialmente que le resultase más gratificante que las demás? Primero, por ejemplo, en el sindicato, también en la hermandad, en el propio ayuntamiento, en Asprona. ¿Alguna le ha llenado especialmente sobre las demás? En casi todos sitios hay una muy importante, pero en la hermandad de donantes de sangre, al principio, cuando nos iniciamos, había gente que se moría porque no había sangre en los hospitales para ponerle a la gente, ¿eh? Y entonces aquello me reventaba. ¿Cómo es posible que se muera una persona porque otro no quiera dar sangre? Bueno, pues no, traían sangre de Barcelona o por ahí, que tú ponías sangre de un donante de Albacete y otra de la que habían traído, y se notaba la calidad. Sin entender demasiado, se notaba que la sangre que se donaba aquí era de gente... Había alguna que había viajado demasiado, ¿no? Claro, aquello no podía ser así. Bueno, pues llegamos a algunas noches, que eso no se me olvida en la vida, tuvimos por lo menos en 3 o 4 ocasiones, o en más, a las 3 o las 4 de la mañana, llamarnos del hospital. Nos íbamos Blas González allí, que entonces fue el primer presidente que hubo de la hermandad. Nos íbamos allí por teléfono, a los 15 o 20 minutos juntamos allí a 20 o 30 personas para donar sangre, a las 3 o las 4 de la mañana. Yo aquello me impresionaba, porque tú imagínate que estás en tu casa durmiendo a las 3 de la mañana y te llaman, oye, que te vengas a donar sangre. Te manda a hacer gargaras la mayoría de la gente. Sin embargo, allí juntábamos a 20 o 30 personas para donar sangre a esas horas. En varias ocasiones, no en una, porque entonces la sangre era muy escasa. Entonces se sacaba también menos y por lo tanto se necesitaba más número de donantes para atender a lo mejor un enfermo solamente. Eso se me quedó grabado a mí, porque es que es importante, si lo piensas un poco. Muchísimo. A las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana llamándote, oye, que vengas a donar sangre, que hay un enfermo aquí. Y a los 5 minutos estaban allí, entonces en la residencia antigua. Eso para mí, eso me impresionó en todos sitios, pero esa es una de las más importantes. Yo, fíjate, cuando me comuniqué lo de la distinción esta, pensé en aquella gente. En la gente que está allí dándolo todo en la hermandad, ¿eh? Lo ingrata que es la vida. Esos son los que se merecían reconocimientos. Don Miguel, para que esa gente esté ahora sí, es fundamental el papel de personas como usted, y por eso ese reconocimiento tiene toda la lógica del mundo, porque si no hay alguien que pone esa primera piedra y da esos primeros pasos y acude esas primeras noches a las 3 de la mañana, pues llega un día como hoy y no hay nada, porque esas cosas se crean con personas como usted, que además son ejemplares, porque hacen las cosas y no solo las dicen. Hay muchas personas que van de boquilla por la vida, pero lo que vale es el ejemplo y la acción, y usted tiene muchísimas acciones en todos esos sitios en los que ha estado, en los que ha dado ejemplo de hacer bien las cosas y en los que se les reconoce por eso, y nada más que por eso. Es más normal de lo que parece. A mí no me ha costado ningún trabajo hacer esas cosas. Pero ese es el mérito, porque usted es así, lo decía al principio, y es que no hay vuelta de hoja. Cuando una persona no tiene que aparentar nada, y usted es así. Además me llamaba mucho la atención, leyendo sobre su vida, algo que aún estos años después sigue siendo casi un imposible. Usted, por ejemplo, decía que no iba a estar jamás más de 8 años en un puesto, y que jamás iba a estar en 2 sitios a la vez, porque si se está en un sitio. Bueno, y a día de hoy parece esto que es un imposible en el resto no solo de la política, sino en el resto de responsabilidades de cierto nivel. ¿Por qué pasa esto todavía, don Miguel? ¿Por qué la gente se aferra a ciertos sillones? Pero yo lo he intentado, bueno, sobre todo en el partido. En el partido, cada vez que he tenido ocasión, he dicho que la limitación de mandatos es fundamental. Yo soy un acérrimo defensor de la limitación de mandatos. Pero por una cosa muy clara, yo creo que limitar el mandato va a facilitar el comportamiento de las personas que luego van a ocupar los cargos. Porque sin querer tú estás en un sitio mucho tiempo y te vas enquilosando, va pasando el tiempo y ya te lo vas tomando un poco menos en serio. Vas cerrando puestas a gente más joven y con otra inquietud, con mayor formación, que puede ocupar ese cargo y hacerlo mucho mejor. Y además, como yo lo he experimentado, cuando yo me fui de Asprona, la gente que me sustituyó
nos mejoraba, pero vamos, sustancialmente. Un equipo de gente mejor formada que nosotros, hicieron una tarea estupenda, le dieron un avance importante a Prona, así que es fundamental. En la hermandad de donantes de sangre, pues yo creo que eso, una vez que se arraigó en Albacete, llegamos a ser de los primeros de España en donaciones de sangre. Y todo eso, y a día de hoy lo siguen siendo. Y a día de hoy lo sigue siendo, y fíjate, y aquello está. Yo ya ni voy por allí hace muchísimo tiempo. Pero eso se queda ahí para siempre, y eso, mientras no se pueda fabricar la sangre, es fundamental poner el brazo, porque si no la gente se muere. Es que se muere. No hay más remedio. De todo lo que ha tenido oportunidad de hacer a lo largo de su vida, ¿tiene la sensación de que se le queda algo por hacer, de que hay algo que le hubiese gustado intentar poner en marcha y que no ha podido? Siempre quedan cosas por hacer, pero yo lo que pasa, he estado tan liado durante todo este tiempo, y aún ahora por la situación familiar que tengo, estoy tan liado que no me da ya demasiado tiempo en pensar en las cosas. Pero a mí me hubiera gustado, yo qué sé, es que yo creo que es fácil actuar con bastante acierto, con sentido común. El sentido común, en todos los órdenes de la vida, actuar con sentido común es fundamental. Si pierdes el sentido común, te atreves, seguramente vas a errar. Tú, las cosas que hagas con sentido común, yo de eso le he hecho mucho caso a mi mujer. Las mujeres es que soy para eso, yo creo que es muy importante. Las cosas tienen que tener sentido común, si no vale. No vale. Tú no puedes desligarte de esa circunstancia. Don Miguel, y me da también la sensación de que usted ha sido una persona en la que laboralmente le ha gustado mucho sentirse arropado de un equipo, delegar, saber recoger las ideas de la gente. Mis compañeros de la Central Contable han sido fundamentales en toda mi vida. Sin ellos, yo no hacía nada sin contar con la mayoría. Bueno, entonces las elecciones que se hacían por la organización sindical antigua, que no queríamos nosotros, allí no las aceptábamos, pero dijimos, bueno, hay que fingir aquí hacerlo. Pues de los 350, yo que me votaron todos, ni uno se quedó sin votarme, que el delegado que fue allí del sindicato decía, pero ¿cómo es posible? Porque querían sacarme, no sé cómo se llamaba aquello. No, es que querían, para no dar lugar a que votaran, querían hacerme no sé qué, ya hacerme directamente ellos. Y la gente dijo que no, que había que votar. Entonces todo el mundo me votaba. Pero no por méritos míos propios, sino por llevarle la contraria a aquello. Don Miguel, ¿qué cree que le hace falta ahora mismo a la sociedad en general? En los tiempos como están, todo, la política, la sociedad, la calle, las preocupaciones de los jóvenes, de los pensionistas, en todo este clima así un poco de nerviosismo o de preocupaciones que hay, ¿qué cree usted que le falta más a la gente? Quizá el sentido común que decía antes. El sentido común es fundamental. Yo creo que eso en cualquier circunstancia, eso tiene que ser el parámetro que sigamos. Yo que veo la cosa tan fácil, es que es tan fácil comportarse bien con la gente, con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, vivir de una manera normal. Lo veo tan fácil que me extraña muchísimo lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero qué barbaridad, el energúmeno ese que han elegido. Pero se tienen que avergonzar muchos catalanes de que sean capaces. Yo a los catalanes los admiraba, he tenido muchas reuniones con ellos y siempre han ido un paso por delante del resto de nosotros, porque parecían no que eran mejores, sino eran más listos o habían tenido más posibilidades. Y yo tenía admiración, pero me están haciendo perderles hasta el respeto, porque eso no es posible que hagan así. Pero ¿cómo van a conseguir la independencia de España? Bueno, sí, saltándose las leyes. Eso es imposible. Y además, eligiendo un energúmeno como ese. Sí, la verdad es que cuesta entender casi todo. Casi todas las noticias que veamos cuesta entenderlas, porque en el fondo son fáciles, como usted dice. Claro, sí, pero qué facilidad. Tú, si quieres conseguir algo, actúa con toda la honestidad del mundo.
Así es imposible, si es que no se dan cuenta que así es imposible. Si yo respeto que tengan esas ideas, que quieran independizarse, pero no de esa forma. Así es imposible. Es imposible. Yo creo que cada vez tiene que haber menos. Si son medianamente normales, tiene que haber cada vez menos independentistas. Lo cierto es que, si ya nos profundizamos un poco más, los partidos políticos tampoco han hecho demasiado. El PP no ha hecho demasiado por hacer menos independentistas. Sino a veces se queda la sensación de que no se quieren solucionar los problemas. Claro que no se quieren solucionar, ¿no? Claro. El PSOE, pues allí tuvo unos bandazos que también no se sabía mucho dónde estaba, que lo está pagando aún. Así que todos tenemos un poco de culpa y yo creo que eso, el sentido común es fundamental en la vida. Si no vamos a ningún sitio. Yo creo que el problema de los jubilados, si es que eso no hay más remedio que se quede blindado en la Constitución, no hay otra manera. No hay otra manera, pues si no, el partido que llegue, cuando tenga dificultades económicas, lo primero que va a echar mano es de pagar lo menos posible. Tú eso lo brindas en la Constitución, que es lo que yo muy aceptadamente están reivindicando los jubilados, entre ellos yo, que participo en bastante cada vez que puedo. Porque, en fin, y así en eso. No me quiero meter en esto porque ahora estoy también un poco alejado de los temas políticos, pero todo de Cataluña que... ¿Usted confía, Miguel, por cerrar un poco este capítulo y la conversación, ¿usted confía que el Partido Socialista vuelva a recuperar esa fuerza y esa esencia que perdió? Lo ha dicho hace un instante, sí. que aún lo está pagando. ¿Cree que va a poder recuperarse de todo eso? Yo creo que no hay más remedio. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Lo estamos intentando. Yo creo que con Pedro Sánchez, yo me recorrí la ilusión cuando Pedro Sánchez ganó las primarias, en que podíamos hacer algo, pero estoy viendo que aún así está teniendo demasiados enemigos y nos va a costar. Pero, sin embargo, yo creo que el PSOE, en Cataluña sobre todo, pero casi a nivel de España, es el que mejor disposición está para arreglar cualquier asunto que pueda presentarse, entre ellos hasta la independencia, si fuera posible, porque tiene la posibilidad de hablar con todos los demás. Y eso casi todos los partidos no lo pueden hacer, ni el PP por obvias razones. Ciudadanos, que parecía que estaba también en buena disposición, ahora se está poniendo en una situación que tampoco va. Unidos Podemos tampoco está demasiado orillado en el extremo. Luego yo creo que el PSOE está en muy buena disposición, si saben sus dirigentes llevarlo a cabo, está en muy buena disposición para recuperar primero la confianza de los ciudadanos, que son los que tienen que votar, y si no sé, no vamos a ir a ningún sitio, eso está claro. A algún sitio iremos, don Miguel, y seguro que será bueno. No hay más remedio. Sí, hay que hacer por ir a un sitio bueno. Don Miguel, sentido común. Y yo le agradezco especialmente el sentido común que usted ha llevado a gala durante todos estos años y que ha valido para que esos amigos... Por lo menos lo he intentado. Sí, de sobra. Ha valido para que esos amigos pues hayan tenido a bien reconocer que no se lleva mucho eso de reconocer a la gente. Y yo le agradezco el ejemplo que ha sido y que es para esta ciudad y para todos esos colectivos en los que usted pues ha puesto todo su esfuerzo y su cariño a lo largo de muchísimos años. Así que un placer haberle tenido aquí y haber podido conocerle así de cerca. Vale, un placer. Muy agradecido. Miguel Muñoz Egea, una persona emblemática, ejemplar, que espero que les haya conmovido tanto como a nosotros. Es un orgullo poder premiar a petición del actual concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, don Alberto Reina, pues a esta persona entrañable que ha hecho pues eso, un ejemplo de cada acción que ha emprendido a lo largo de su vida y que es un hijo adoptivo de los buenos, como yo decía al comenzar, de esta ciudad de Albacete. Le hemos conocido un poquito más aquí y hemos hablado pues ese recorrido lleno de gestos hermosos y de sentido común, como decía, y espero que disfruten con esta conversación, que como siempre les digo, pueden ver las veces que quieran a través de nuestra web en www.lacerca.com. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego.